Bien, regresamos con el internacionalista Farid Kahat, con quien vamos a hacer un poco de análisis sobre el entorno global. Farid, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Bien, ¿cómo ves el 2015? ¿Cuál es tu sensación? ¿Hacia dónde crees que va el mundo en un marco general este año? Bueno, si a mí me hubieran dicho a inicio del 2014 que se iba a ser un año signado por una caída del petróleo a la mitad del valor que tenía a inicios de año y por una crisis entre Rusia y la OTAN en torno al tema de Ucrania, por ejemplo, yo tal vez hubiera dicho que me parecía poco probable. Entonces, hacer predicciones siempre es riesgoso, sobre todo en torno al futuro, como decía un comediante. Dicho lo cual, hay algunos indicios de que, de que algunos actores que han sido fuente de disrupción política en el 2014 llegan debilitados al 2015, ¿no? El tema de la caída del petróleo que mencionaba debilita claramente no solo a los gobiernos cuyas economías dependen de la exportación de petróleo, sino que además no tienen reservas para capear el periodo de vacas flacas. En el caso Venezuela, Irán, Rusia, ¿no? Bueno, Rusia tiene reservas. El tema con Rusia es que al efecto de la caída de los precios del petróleo y el gas se suma el efecto de las sanciones. Entonces, por lo que ocurre en Ucrania. Por lo que ocurre en Ucrania, claro, por la anexión de Crimea y por el respaldo ruso a la insurgencia separatista en el este del país. Entonces, digamos, en el caso de la Unión Europea, el consenso parece ser que si bien las decisiones recientes del Banco Central van a ayudar, no van a bastar para recuperar la senda del crecimiento. Yo diría que probablemente lo inmediato, lo más interesante en la Unión Europea va a ser el desenlace de las elecciones griegas. O sea, no solo el probable triunfo de Syriza, sino si eso lleva o no a una renegociación de la deuda griega con sus acreedores, que hoy en día son fundamentalmente acreedores oficiales. En el entorno económico, el mundo no está preparado el día de hoy para que Grecia, por ejemplo, o se salga del euro o diga no pago, habiendo asumido tan recientemente promesas para poder reflotar su economía, ¿no? Sí, pero la forma en que sectores de la Unión Europea han encarado las elecciones griegas es una muestra de lo que está mal con la Unión Europea. No es casual que tanto, digamos, fuerzas contestatarias de izquierda como de derecha se quejen por el tema de la cesión de soberanía a entidades burocráticas no elegidas de la Unión Europea como la Comisión Europea, porque, digamos, las amenazas en el pasado a Irlanda por no aprobar el Tratado de Lisboa, que era una suerte de constitución europea, y ahora Grecia, son francamente insultantes, ¿no? Esto de decir, si gana Syriza, Grecia va a ser expulsada de la Unión Europea, como proponía un expresidente checo. En primer lugar, la injerencia ostensible en un proceso electoral interno, pero en segundo lugar, la idea de que el margen de las decisiones en materia de política económica está enmarcado por decisiones tomadas fuera del país. Totalmente de acuerdo contigo, pero era, digamos, uno de los riesgos al formar la Comunidad Europea como se formó, ¿no? Y también está el problema potencial en Europa, por lo menos en España, ¿no? Podemos sigue creciendo y la verdad es que los mismos españoles no saben qué esperar sobre un potencial gobierno. Bueno, Podemos está apostando no solo a un triunfo de Syriza, sino a un triunfo de Syriza que lleve a una renegociación de la deuda griega, porque en buena medida yo creo que la suerte de Podemos va a depender de lo que ocurra en Grecia. Un probable triunfo de la izquierda en Grecia, si conduce a una confrontación con la Unión Europea, sería un mal agüero para las posibilidades de Podemos y lo que podría esperarse de un gobierno de Podemos. Entonces
Entonces, creo que Podemos depende mucho de lo que ocurre en Grecia, que tiene elecciones este domingo. Syriza ha moderado dramáticamente su propuesta inicial, precisamente porque ahora tiene una posibilidad real de llegar al gobierno. Ya no es sencillamente una fuerza que presiona desde la oposición. Y ya ha dicho claramente que no tiene intención de tomar ninguna medida unilateral, que cualquier solución al problema de la deuda griega debe ser una solución negociada. El tema es si más allá de haber voluntad de negociar, existe algún punto de transacción que satisfaga a las partes. Eso es lo que no queda del todo claro. ¿Y cómo van a responder otros extremistas, como por ejemplo la derecha extrema francesa, ¿no? Porque aprovechan los extremismos siendo ideológicamente opuestos en este tipo de peleas por el poder, se terminan convirtiendo en aliados. Sí, sin embargo, hay una diferencia clave, en mi opinión, entre las fuerzas, digamos, de izquierda extraparlamentaria o en todo caso radical. Syriza además se autodenomina izquierda radical, y las fuerzas conservadoras. Las fuerzas conservadoras son nacionalistas también en materia económica. La izquierda, como Podemos y Syriza, son europeístas, solo que quieren una Europa con un énfasis en el estado de bienestar y no en la austeridad. Pero en todo caso no plantean, digamos, el proteccionismo como alternativa y la eventual salida del euro y de la Unión Europea, que es lo que sí hace la derecha en Europa. ¿Cómo ves América Latina durante el 2015? Empezamos el año ya con algo asombroso, ¿no? La conversación que estamos presenciando entre Estados Unidos y Cuba, algo que hace 2 años era inimaginable. Sí, ¿no? Claro, ahí Obama está haciendo lo que algunos esperaban que hiciera, pero mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado. Y es que, estando en los 2 últimos años de su gobierno, y habiendo perdido la mayoría en ambas cámaras del Congreso, bueno, ya no la tenía en la Cámara de Representantes, la perdió en el Senado, lo habitual en esos casos es que un presidente se vuelque a temas de política exterior. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones en materia de política exterior no requieren ratificación por parte del Congreso. Y entonces, por eso, las 3 primeras decisiones que toma inmediatamente después de la elección para el Congreso de medio término son el acuerdo con China en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Que se tomó justo antes de la COP, ¿no? Sí. Luego el tema de una reforma parcial del sistema de inmigración. Correcto, para el problema que tenían en la frontera con México. Sí, y para resolver el problema con parte de los inmigrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos. Y en tercer lugar el tema de Cuba. Y cuando uno trata de ver qué hay en común entre estos tres temas, está primero el hecho de que no requieren aprobación del Congreso, como decía, pero en segundo lugar que en los 3 temas Obama tiene la mayoría de la opinión pública de su lado y fuerza a los republicanos a tomar posiciones impopulares. Y el caso de Cuba es un ejemplo también de eso. Obama rara vez, no es un líder osado, rara vez toma decisiones que vayan contra la mayoría de la opinión pública. Osadas, ¿no? En el último mensaje a la Nación ha propuesto la educación universal gratuita de lo que llaman allá colleges, que viene a ser una especie de universidad, ¿no? No es una universidad plenamente, pero funciona como tal, ¿no? Sí, es osado porque lo pone en línea de confrontación con la mayoría republicana en el Congreso, pero no es tan osado cuando uno tiene en cuenta que Obama nunca toma ese tipo de decisiones si no hay un cambio significativo en materia de opinión pública. Él llegó al gobierno oponiéndose, por ejemplo, al matrimonio entre personas del mismo sexo, y cuando la opinión pública cambió en ese tema, su posición cambió. Obama no cambia antes, no trata de liderar un cambio en la opinión pública, sigue la opinión pública. Sí. Es mucho más inteligente de lo que hacen algunos por acá, ¿no? Ahora, sí, me están pidiendo, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar justamente en el caso peruano, cómo nos van a afectar en el tema, sobre todo de los commodities, que es nuestro principal ingreso, digamos, de divisas, de monedas, el entorno extranjero, vamos a hablar un poco de la China y también de Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos hablando con Farid Kajat, internacionalista. Vamos a hablar ahora cómo le afecta al Perú lo que va a ocurrir en el extranjero respecto sobre todo a los commodities. Los metales son más o menos 65-70% de nuestras exportaciones y de ese 65-70% es casi mitad, poco menos, cobre y oro, ¿no? Y el cobre, el gran comprador histórico es China, el oro, el gran comprador histórico es Suiza, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va la economía china? ¿Cómo crees que va a ser
finalmente el aterrizaje. El primer chino acaba de hablar hace poco en Davos, ha dicho que va a ser un aterrizaje suave, blando, hacia el 7%, que es lo que ellos habían previsto para el quinquenio, para el 12º plan quinquenal 2011-2015. ¿Cuál es su opinión? Claro, lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de la economía china es que más allá del tamaño que tenga la economía china como proporción de la economía mundial, China representa ya es la segunda economía, dicho sea de paso, pero China representa una proporción mayor del crecimiento global de lo que representa como proporción de la economía global. Y por ende, China es fundamental para explicar el crecimiento de los precios por demanda de productos de exportación peruanos como el cobre. Entonces, si China crece a tasas altas o no, es fundamental para entender la cotización. Te pregunto porque acá en Lima, sobre todo voceros del oficialismo dicen que nuestra caída en la economía tiene que ver con la desaceleración china, y te hablan de la desaceleración china como si hubiéramos caído pues de 10% a 2%. No. Lo que el primer chino ha dicho de una manera muy clara en Davos es que el mundo no debe de estar echándole la culpa a China de sus problemas, porque el crecimiento del 7% el día de hoy equivale a un crecimiento del 10% hace tan solo 5 años. Claro. Entonces, claro, cuando uno lo mira en términos absolutos, en principio la demanda, por ejemplo, de cobre no tiene por qué bajar, de hecho no ha bajado. Claro, si una economía cuyo producto equivale a 10 crece 10%, crece en una unidad. Si una economía de 15 crece en 7, crece igual, más o menos, un poquito más incluso. Entonces, eso es cierto. El tema con China, sin embargo, es que si bien hay razones para pensar que puede haber un aterrizaje suave, o sea que finalmente la economía china se estabilice en tasas de crecimiento alrededor del 7%, por otro lado hay el temor de que en China, como ocurrió en parte de Europa, por lo menos en España y en Estados Unidos, haya una burbuja inmobiliaria. Sí. Y, por ejemplo, hay estos proyectos de ciudades periféricas o ciudades dormitorio que construidas con financiamiento, que son ciudades fantasmas, en las que nadie vive. Son increíbles. Tú sabes que el mall más grande del mundo está en una de ellas. Claro, claro. El mall más grande del mundo está en una ciudad donde no habita ninguna persona y hasta donde tengo entendido solo funciona una tienda en todo el mall. Efectivamente, entonces esos son indicios de una posible burbuja inmobiliaria. Si es que hay una burbuja inmobiliaria y llega a estallar, el crecimiento chino probablemente sería menor de lo esperado. Y ahí sí, efectivamente podríamos tener un problema con... De hecho, hay un estudio de Ernst & Young que dice que por cada punto de PBI de chino menos, por cada menor punto, por ejemplo, bajar de 7 a 6%, nosotros, Perú, perdemos 0,2% de PBI. Vamos a crecer al 2.5 este año, hubiéramos crecido al 2,3. O sea, no suena tan dramático, ¿no?, como nos lo hacen ver. Otro asunto que también tiene que ver con el eje internacional es el petróleo, del cual estábamos hablando en el primer... ¿Qué posibilidades hay que la OPEP efectivamente ahora con el cambio en el Reino Árabe cambie su política en la OPEP y comiencen a producir menos para llevar los precios del petróleo hacia arriba? Sí, bueno, la OPEP no tiene, digamos, el poder de mercado que tenía en la década del 70, dicho lo cual sigue teniendo, controlando alrededor del 40% de la oferta exportable de petróleo a nivel mundial, si no me equivoco, y de ese 40% Arabia Saudita por sí sola tiene un tercio. Entonces, lo fundamental es que decida Arabia Saudita. ¿Cuál es la razón que Arabia Saudita ha dado para no reducir cuotas de exportación dentro de la OPEP? La razón oficial es que quiere sacar del mercado parte de la inversión en petróleo y gas de esquisto, que no sería rentable en el caso del petróleo con precios por debajo de $50 el barril. Probablemente también sacar del mercado parte de la oferta de este petróleo de muy mala calidad que produce Canadá. Y luego recién ir hacia una reducción de cuotas dentro de la OPEP para que el precio se recupere en parte al menos, ¿no? Lo que algunos creen, sin embargo, es que hay otras motivaciones detrás de la decisión de Arabia Saudita. Dicen es una de ellas. ¿Perdón? Yo he escuchado que una de ellas es Irán. Sí. Digamos que la forma amable de ponerlo... No lo he escuchado, lo he leído. Sí. La forma amable de ponerlo sería decir, incluso si la motivación oficial de Arabia Saudita es la real,
como un efecto colateral logra afectar adversamente a rivales geopolíticos. ¿Quitarles capacidad de gasto en armamento, en proyectos de expansión militar? Sobre todo quitarle capacidad de proyectar poderío. Acá hay muchas teorías conspirativas. Habría que tener en cuenta que este es un entorno en donde no abundan las democracias y entonces donde las teorías conspirativas vuelan libres, digamos, hasta donde la imaginación se los permita. Entonces, Arabia Saudita tiene la teoría de que Irán está buscando expandir su influencia regional, por ejemplo, a través de lo que para todo efecto práctico es un golpe de Estado en Yemen, un país limítrofe con Arabia Saudita, en donde hay tribus que cruzan la frontera, digamos, casi sin parar mientes en qué país están. Claro, acaban de arrestar al presidente hace 2 días, ¿no? Sí, y son grupos chiitas, como la mayoría de la población en Irán. Arabia Saudita cree que Irán está detrás de esta maniobra, cree que Irán estuvo detrás del intento de, digamos, remover al rey o la monarquía de Bahrein, estaría detrás del apoyo, y eso sí es comprobable, al régimen de Siria, que es rival de Arabia Saudita. Entonces, digamos que si la caída del precio del petróleo afecta adversamente a Irán, es algo que no le incomoda en lo absoluto a Arabia Saudita, y la diferencia es que Arabia Saudita tiene 900.000 millones de dólares en reserva, y entre las monarquías del Golfo tienen 2 trillones de dólares en fondos soberanos. Entonces ellos pueden soportar el impacto de una caída temporal en el precio del petróleo, cosa que no puede ser Irán, que es un país sometido a sanciones internacionales las más severas del mundo en este momento. Y hay que tener presente que el barril, el precio fiscal del barril, el equilibrio en países como por ejemplo Venezuela es de 162 dólares para el año 2014. Bueno, es que cuando... ¿Crees que puede haber una presión, crees que esto puede llevar hacia una revuelta en Venezuela? No en lo inmediato, pero tal vez más adelante. Yo siempre pensé que el sector de la oposición que encabeza Leopoldo López y María Corina Machado se equivocó al intentar movilizar a inicios del año pasado a la población para pedir la salida de Maduro. Primero porque el régimen todavía era muy fuerte, tenía apoyo popular. Acaba de ganar una elección, estaba en su momento de crecimiento, digamos. Sí, no estaba aún en crisis. Pero en segundo lugar, porque lo fundamental era la economía, no si Maduro seguía o no en el gobierno. Y en ese sentido pensaba que lo que le convenía a la oposición venezolana era sentarse a esperar que la economía se deteriorara, porque lamentablemente, dada la política económica que se sigue en Venezuela, eso era previsible. Y cuando hablo de la política económica venezolana, ni siquiera me refiero al modelo, porque otros países de la Alianza Bolivariana han manejado con mucha más prudencia su economía. Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay. Claro, Bolivia tiene reservas que equivalen a la mitad del producto, reservas en moneda extranjera. Venezuela ya no tiene reservas líquidas, o sea, ha habido un manejo sumamente irresponsable. Y eso va a pasar factura. Pero incluso si, como parece ser el caso ahora, se hacían intentos por cambiar esas políticas, esos cambios lamentablemente en el corto plazo generan más inflación, elevar el precio de la gasolina. Por un lado reduce los subsidios que asume ahora el gobierno venezolano, pero por otro lado en lo inmediato aumenta la inflación. Devaluar la moneda en lo inmediato aumenta la inflación, en un país que ya tiene la inflación más alta del mundo. Hoy día en la mañana leía que lo más probable es que se vayan a 3 dígitos este año. Sin duda, sin duda. Ya tienen 63% de inflación oficial, y estas medidas van a aumentar la inflación significativamente. Entonces, este va a ser un año muy difícil para el gobierno, casi independientemente de lo que haga, por el efecto de los errores acumulados. El tema es que Venezuela, la inestabilidad de Venezuela genera inestabilidad hacia todos sus aliados, ¿no? Con lo cual tiene ramificaciones muy largas a través de América Latina. Los aliados que en todo caso reciben subsidio venezolano. Correcto. Probablemente ese sea el contexto en el que hay que entender la decisión del gobierno cubano. Pensar que probablemente el subsidio venezolano tenga fecha de expiración. Es lo mejor que han sabido hacer los cubanos, ¿no? Pasaron de los rusos primero al foro, ahora después a Venezuela y ahora a Estados Unidos, según un giro inesperado, ¿no? Bien, te agradezco muchísimo por la visita, Farid. De nada. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.